Hola, bienvenidos. Soy César Morales y nuevamente estaremos estudiando el libro de los Hechos, hoy en el capítulo número 5 de los versículos 12 al versículo 16. Recordemos que en el capítulo número 5, los versículos 1 al versículo número 11, estuvimos analizando en el video anterior el caso triste de estos dos cristianos que murieron por mentir al Espíritu Santo, por mentir a Dios. El caso de Ananías y Zafira. Luego Lucas nos va a hacer aquí un pequeño paréntesis en estos versículos 12 al versículo 16 y nos va a dar un breve vistazo de cómo era la vida y qué es lo que sucedía con los cristianos ahí en el primer siglo. Demos lectura y luego entonces iremos analizando los versículos de este capítulo. Dice así: por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Lucas nos va a presentar a los apóstoles realizando señales y prodigios. En otras palabras, milagros. Milagros, reales milagros. Aquellos que realmente dejaban con la boca abierta a todos aquellos que los veían y glorificaban a Dios a causa de ellos. Los apóstoles hacían señales y prodigios. ¿Por qué hacían señales y prodigios? Bueno, ya Marcos en el capítulo 16, versículo 20, me acompañan ahí a Marcos, vamos a ver cómo la palabra del Señor nos va a enseñar acerca que los milagros que se hacían tenían un propósito. Y el propósito dice en el versículo 20, y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de señales que la seguían. Los apóstoles hacían milagros, porque de esa manera confirmaban la palabra por medio de estas señales o milagros. Y estos venían de Dios. No era por su propio poder. Ya vimos en los capítulos anteriores que el mismo apóstol Pedro y junto con Juan ahí cuando sanan a un hombre que tenía dificultades para caminar, un cojo de nacimiento, bueno, él explica que esto no es poder de él, sino que todo proviene de Dios, y es justamente para confirmar la palabra, para confirmarla por medio de estas señales. También el escritor de los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 3 al 4, vamos al libro de los Hebreos y vamos a ir al capítulo número 2, versículo 3 al 4. Aquí ya lo estamos encontrando. Vamos a encontrar lo siguiente. Acompáñenme en la lectura. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue, atento a esto, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Aquellos que fueron testigos reales, los apóstoles, hicieron entonces señales, prodigios y diversos milagros y además repartimiento de dones del Espíritu según su propia voluntad, según la propia voluntad del Espíritu Santo. Volvamos entonces al libro de los Hechos para que sigamos viendo entonces lo que aquí sucedió y nos damos cuenta entonces que los apóstoles hacían señales y prodigios porque tenían una razón, un propósito, y era confirmar la palabra. Hablar del Evangelio en el primer siglo fueron acompañados con estos milagros, con estas señales, para que la gente pudiese entonces ver e inmediatamente reconocer el poder de Dios, que el mensaje que se les estaba predicando era el mensaje verdadero, genuino de la salvación del hombre.
podemos encontrar también en Juan capítulo 20, versículo 30, si me acompañan aquí al Evangelio, en Juan capítulo 20 y en el versículo 30, ya casi al final del libro de Juan, se nos dice lo siguiente. Juan hace un resumen del libro, el propósito del libro, y dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, las que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Las señales que han sido escritas por Juan, los milagros que han sido escritos por Juan aquí en su carta, solo eso, solamente los milagros de la carta de Juan tienen un propósito, y el propósito es que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahí está el propósito, poder creer y poder tener vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo sabían muy bien los apóstoles, y por eso es entonces que ellos constantemente estaban haciendo señales y prodigios. Pero ¿quiénes los hacían? El versículo nos está mencionando que son por mano de los apóstoles. Los apóstoles son finalmente los que están haciendo los milagros. Y esto es por algo. Esto es porque nuestro Señor Jesucristo, aquí en Hechos capítulo 1, vamos a ver el versículo número 5. El Señor Jesús les dijo: porque Juan bautizó con agua, pero ustedes, diciéndole a los apóstoles, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, con poder, según el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora el versículo número 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos. ¿Quiénes son esos todos? Los apóstoles. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. La manifestación del poder del Espíritu Santo se nos muestra en estos versículos, cuando ellos pudieron hablar idiomas que jamás habían hablado antes. Fue un milagro, y luego por mano de los apóstoles se hicieron muchos milagros, como son mencionados aquí en el capítulo número 5, señales y prodigios. Veamos en las Escrituras, antes de este capítulo 5, las veces que nos aparecen prodigios y señales por mano de los apóstoles. En el capítulo 2 ya lo vimos, que fueron entonces en el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Es decir, un acto milagroso. Luego, en el capítulo 2, versículo 43, dice que sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Luego, en el capítulo 3, versículo 1 al 11, que lo vimos ya en un video anterior, el caso de esta curación de este cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, según el capítulo 4, versículo 22. Este hombre fue sanado al instante, versículo 7. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante. Sus pies y sus tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Fue un milagro inmediato. Entonces, tenemos antecedentes antes del capítulo 5, donde los apóstoles continuamente estaban haciendo señales, prodigios y milagros entre el pueblo. ¿Quiénes? Los apóstoles, porque a ellos se le había dado el poder. Hasta este capítulo tenemos a los apóstoles actuando así. Más adelante vamos a tener a otros que no son apóstoles también haciendo milagros y teniendo dones de carácter espiritual, y eso debido
a que los apóstoles podían traspasar poder por medio de la imposición de las manos. Nos vamos a adelantar al capítulo número 8. Aquí encontramos la predicación en Samaria, producto de la persecución que se va a realizar en Jerusalén. Los cristianos salen de Jerusalén y entonces llegan hasta Samaria predicando la palabra del Señor. Va Felipe y son bautizados muchas personas ahí al escuchar el mensaje, entre ellos un hombre llamado Simón, que era un mago, era una persona fraudulenta que trataba de engañar a las personas, pero al escuchar el evangelio se convierte al Señor verdaderamente, se bautiza para el perdón de los pecados, pero va a suceder que luego va a llegar entonces Pedro y Juan a Samaria cuando oyeron que se habían convertido y van para allá con un propósito. Dice el versículo 18 del capítulo 8, versículo 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las manos de los apóstoles, les ofreció dinero. Este hombre, ya convertido en un cristiano, cayó en la tentación de ofrecer dinero para tener el poder verdadero de Dios y que se daba solamente por la imposición de manos de los apóstoles, en este caso, de Pedro y de Juan. Felipe no pudo, porque Felipe no era apóstol. Tuvieron que venir y viajar Pedro y Juan. Bueno, esos casos más adelante los veremos, pero hasta aquí está el capítulo 5. Los que están haciendo milagros son los apóstoles. Y dice que acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Y eso ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. La comunión, koinonía, de los hermanos, de los cristianos en el primer siglo, se juntaban, ¿dónde? En el pórtico de Salomón, que ya ha sido mencionado en versículos anteriores. Estaban en común, estaban todos juntos. Veamos algunos ejemplos de los capítulos anteriores. Capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos, dice el versículo. Luego, en el versículo 42, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, estar juntos, koinonía, comunión. Luego vamos a ver en el versículo 46 que nos dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían junto con alegría. Estaban unánimes, estaban juntos. O como nos va a decir el capítulo 4, versículo 32, eran de un corazón y un alma, es decir, comunión, juntos. La congregación de los creyentes, el capítulo 4, versículo 32, era de un corazón y un alma. Así eran los primeros cristianos. Estaban todos juntos. ¿Y dónde estaban? En el pórtico de Salomón, que es mencionado justamente en el capítulo 3, versículo 11, cuando fue sanado el cojo, dice que estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamado de Salomón, ahí en el atrio de los gentiles. Estaban ahí. Ahora, hay una razón de por qué estaban ahí en el pórtico, lo vamos a ver enseguida. Dice el versículo 13, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos, sin embargo el pueblo los tenía en gran estima. Este texto es bien interesante, porque lo que nos está diciendo acá el versículo es que, bueno, en el pórtico de Salomón se estaban reuniendo. ¿Y cuál era la razón? La razón la encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 41, cuando dice que exactamente, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Ya habían 3,000 cristianos que se habían bautizado para el perdón de pecado. Y luego en el capítulo 4, versículo 4, nos va a decir que muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como a 5,000. Es decir, el número era de varios miles de cristianos convertidos. ¿Dónde podían reunirse? Entonces se juntaban ahí en el templo, en la puerta de Salomón, un lugar bastante amplio donde podían estar todos ellos. Era tanta la gente que estaba ahí que ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Es decir, porque ya estaban todos en comunión, estaban todos ya en un mismo sentir, estaban todos alabando al Señor, entonces los otros los miraban un poco más de lejos. Sin embargo, dice el texto que sin embargo, y tal como lo he dicho, sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Si bien es cierto, no se estaban juntando con ellos, porque ya eran 5,000, más de 5,000 los que se juntaban. Entonces,
estaban un poquito más alejados, pero los tenían en gran estima. Y el versículo 14, y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Estos mismos que estaban un poco ya lejos para no entrometerse ahí en la reunión, que tenían más de 3.000, más de 5.000. Entonces dice que más y más creyentes en el Señor se añadían a la iglesia. Creyentes, estos son los verdaderos creyentes. ¿Quiénes son realmente los creyentes? Estos que están acá. ¿Quiénes son realmente creyentes? Bueno, los que tienen la fe de obediencia. Si me acompañan a Gálatas capítulo 6, versículo 5, vamos a ir al libro de los Gálatas, capítulo 6 y al versículo 5. Por aquí ya lo tenemos. Dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 6. Capítulo 5, versículo 6. La fe que obra por amor, al final del versículo. Esa es la fe que mueve para ser un verdadero creyente en el Señor. La fe que mueve por amor. ¿Y cuál es esa fe? Es la que justamente Santiago nos va a decir en el capítulo 2, versículo 14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa, carece de sustento diario, y uno de ustedes le dice, vaya en paz, caliéntese, sacíense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Lo que está diciendo Santiago entonces, que la fe verdadera, la que realmente te convierte en un creyente del Señor, esa es la fe activa, la fe obediente, la fe que agrada a Dios. En este tema de la fe hay mucho que conversar. Hoy día hay muchos grupos que hablan acerca de la conversión simplemente levantando la mano, simplemente haciendo una confesión de fe y eso es suficiente, lo puedes hacer en tu casa, en un cuarto, etcétera, etcétera. Sin embargo, está muy lejos de lo que las Escrituras nos revelan. Debemos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Las Escrituras nos dicen en forma clara y precisa que para llegar a ser un miembro de la iglesia del Señor, para ser añadidos al cuerpo de Cristo, debemos obedecer al Señor. Primero, debemos escuchar el Evangelio. Segundo, debemos creer. Es muy necesario creer, que es lo mismo que tener fe, porque la fe viene del oír, dice Pablo, en los Romanos capítulo 10, versículo 17. Oír, tener fe, confesar el nombre de Cristo, como lo va a hacer el eunuco más adelante, confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y finalmente ir a las aguas del bautismo para el perdón de los pecados, como dijo Pedro en el capítulo 2, versículos 37 y 38 de aquí mismo en el libro de los Hechos. Hay quienes plantean que las personas somos salvos por gracia, y eso es verdad, eso es correcto, somos salvos por gracia, pero no por la gracia que ellos mencionan. ¿A qué me refiero? La palabra del Señor habla de la gracia, y la gracia es un regalo no merecido. Es decir, que viene de parte de Dios. La gracia no es algo que yo voy a hacer para poder, en este caso, alcanzar la salvación. No es por mérito propio. No es porque yo me ponga de rodillas, porque camine 100 kilómetros, porque haga una manda, porque haga ciertas promesas. No. Esas cosas a Dios no le agradan, porque eso es algo que yo estoy tratando de hacer para agradar a Dios. Sin embargo, Dios ya estableció cómo nosotros debemos ser salvos por medio de lo que Él nos ha manifestado. Ya lo dije antes, ¿no? El oír, el tener fe, el confesar el nombre del Señor, el arrepentirnos e ir a las aguas del bautismo. Y ahí las personas dicen, bueno, no, es que el bautismo es una obra. A ver, paremos. Las Escrituras lo que prohíben son las obras que vienen desde mí hacia Dios. Las que yo invento para tratar entonces de alcanzar la salvación. Las obras por mérito propia. Pero las obras que el Señor nos pide son mandamientos. Él nos está diciendo qué debemos hacer. Esas son obras de justicia.
Esas son las que debemos obedecer. No podemos dejarla a un lado. Fíjense que aquí mismo en el libro de Santiago que estábamos leyendo, decía entonces Santiago: pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Parémonos aquí un momento. ¿Qué dice Santiago? Que los demonios también creen. Hay quienes solamente dicen que es necesario creer y con eso estamos listos, somos salvos. Si fuese así, entonces estos demonios son salvos porque ellos también creen. ¿Cuál es la diferencia entonces? Es que estos demonios que son mencionados acá, dice que creen, tú crees que Dios es uno, amén. Bueno, los demonios también creen lo mismo. Haces bien, también los demonios creen. Pero no los hace salvo. ¿Por qué no los hace salvo? Pregúntese eso. ¿Por qué el solo creer no lo hace salvo? Y podríamos decir que están en el escenario adecuado. No hay ninguna obra o mérito que ellos puedan hacer, porque es la gracia de Dios, y además creen. Tienen el paquete completo. O sea, pueden ser salvos. Pero no lo son. ¿Y saben por qué? Porque no obedecen. Esa es la diferencia. Porque Santiago está tratando antes justamente este tema. La fe con las obras, la fe con la obediencia. Nos mueve a hacer algo, lo que Dios nos pide. Y los demonios jamás se moverán a hacer lo que Dios les pide. Ellos sí tienen algo que en el mundo de hoy religioso no se tiene. Mira lo que dicen. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios tiemblan porque saben dónde irán a parar. Aunque creen, serán condenados porque no quieren obedecer a Dios. La diferencia con nosotros es que debemos obedecer. ¿Y qué debemos obedecer? Lo que dijo Pedro justamente acá, en la carta que estamos viendo, en el capítulo 2, cuando los judíos al escuchar el primer mensaje, dijeron, bueno, ¿qué haremos, hermanos? En el capítulo 2, versículo 37, entonces Pedro les resumió y les dijo, arrepiéntanse y hagan algo. Ah, es que eso es una obra. Momento, eso es lo que Dios nos está pidiendo. No es lo que yo quiero hacer para agradar a Dios. Es lo que Dios me está pidiendo a mí. ¿Y qué me está pidiendo? Bueno, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué, dice el versículo? Para perdón de pecados. Más claro, echarle agua. ¿Cómo no se puede ver eso? El texto dice, Pedro lo dice, que es para el perdón de los pecados. Aquellos que dicen que solamente levantando la mano, solamente creyendo y ya son salvos. Salvos es una persona que le han sido perdonados los pecados. ¿Cómo van a ser salvos si no le han sido perdonados los pecados a aquellos que solamente hacen cosas incompletas? No, es que es una obra. No es una obra. No es una obra del hombre hacia Dios. No es de mi propio mérito. Es la obra que Dios me pide que yo debo hacer. Es la que Dios me exige que yo debo hacer. ¿Haremos lo que dicen los hombres o haremos lo que dice Dios? Ellos hicieron lo que dijo Dios e inmediatamente se bautizaron para el perdón de pecado y se añadieron 3.000 almas. Volviendo aquí al texto del capítulo 5, vemos entonces que estos eran los verdaderos creyentes en el Señor. Hombres y mujeres se añadían constantemente al número de ellos. Y esta frase ya la habíamos visto antes en el capítulo 2, versículo 41, cuando dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. ¿Cómo se añadieron estas 3.000 almas? Cuando recibieron la palabra, obviamente creyeron y fueron bautizados. Se arrepintieron antes. Luego, más adelante, vamos a encontrar en el versículo 47 que alababan a Dios, hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día el número de aquellos que iban siendo salvos. ¿Y cómo los añadía el Señor a aquellos que iban siendo salvos? Cuando obedecían al Evangelio. Volvamos.
versículo 14, 15 ahora. Bueno, se añadían constantemente al número de ellos a tal punto que aún sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. ¡Qué maravilla esto! ¡Qué tremendo! Que la gente sacaba a los enfermos a las calles a ver si la sombra de Pedro los alcanzaba para ser sanados. Esto nos recuerda, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, versículo 25, en el libro de Marcos. Vamos a Marcos, capítulo 5, versículo 25. Vamos a encontrar el caso de una mujer que fue sanada, ¿se acuerdan? Había una mujer que padecía flujo de sangre por 12 años. Y esta fue y tocó a nuestro Señor Jesús, el versículo 31. Antes, el versículo 30. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime? Había miles ahí oprimiéndolo. Y preguntas: ¿quién me ha tocado? Bueno, esta mujer fue sanada de su enfermedad, producto que tocó al Señor Jesús. Ese es el nivel de poder del Espíritu Santo había depositado en los apóstoles, en el caso del capítulo 5, ¿no? Que podían, incluso su sombra la buscaban aquellos que estaban afligidos. Y podemos encontrar también en Hechos, aquí mismo en Hechos, nos vamos a adelantar al capítulo 19, Hechos capítulo 19, el caso del apóstol Pablo, cuando estaba ahí en Éfeso, dice el versículo 11, 19, 11 del libro de los Hechos, que Dios hacía milagros extraordinarios. Fíjese bien, ponga atención. Extraordinarios por mano de Pablo. De tal manera, dice, que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos. Dice, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. ¡Qué maravilla! Encontramos aquí cómo Dios en su misericordia sanaba a todos ellos. Versículo 16. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudían trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. No solamente la gente que estaba ahí en Jerusalén, sino que además a aquellos que vivían alrededor, en otras ciudades, se corrió la voz y venía la gente de a miles para ser sanados por los apóstoles. De la misma forma en que antes en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, la gente se agolpaba de otras ciudades para seguir al Señor y buscar la sanidad, el refrigerio en el Señor Jesús de sus problemas, de sus enfermedades. Aquí encontramos a las personas que estaban enfermas y también a los que estaban atormentados por espíritus demoníacos que actuaron fuertemente durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles tenían la autoridad y el poder para sanarlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así llegamos al final de este capítulo, el capítulo 5, los versículos 12 al versículo 16. Una hermosa historia para alentarnos de cómo era la vida entre los primeros cristianos aquí en el primer siglo y la labor de los apóstoles haciendo muchas señales y prodigios entre los necesitados. Nos vemos en el siguiente video. Que el Señor les bendiga.